Vivir el día a día, dejar las cosas correr, es casi el estado natural del ser humano. Sin embargo, es algo muy peligroso, pues nos deja a merced de las circunstancias, de las crisis, de la economía. En este episodio te presento las etapas que debes ir trabajando para tomar el timón de tus finanzas y crear estabilidad y bienestar en tu vida. Acompáñame. Ramón, Señores. ¿y cómo nosotros tomamos el timón de toda esta locura? Sí, definitivamente para allá vamos. Tenemos que comenzar a tomar ese timón de nuestra finanza, porque yo digo que tomar el timón de nuestra finanza va alineado mucho con tomar el timón de nuestra vida. O sea, yo no puedo planificar cosas en mi vida, cosas que yo quiero alcanzar, ese futuro que yo deseo pues alcanzar, sin buscar la forma de alinear pues nuestras finanzas a esos objetivos que van pues con lo que deseamos en la vida, ¿no? Totalmente. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia como de ir en automático. Y a mí me sorprende mucho que a pesar de la pandemia y de haber tenido ese gran sustito, que no solamente fue evidentemente un problema de salud, sino que creó un problema económico que todavía estamos viviendo. Ujú. Pero que fue más evidente en ese mismo momento de la pandemia, como estábamos todos pues enclaustrados y demás, que muchas personas perdieron su empleo o quedaron suspendidos de su trabajo. Los negocios no fueron tan bien, unos sí, pero la mayoría no. Sin embargo, a pesar de que yo siento todavía que estamos en medio de un problema económico, la percepción como de que todo está de nuevo a la normalidad, veo como que la gente de nuevo volvimos al asunto en automático, donde Ujú. como que no planificamos mucho y vamos como, yo digo que es casi como sobreviviendo, no viviendo, porque la idea es como que siempre nos enfocamos en lo urgente o inmediato, no necesariamente en lo importante. Entonces hay un enfoque en cubrir nuestras necesidades. Si yo cubro mis necesidades de hoy y me queda algo más, por ejemplo, para ese disfrute del fin de semana, pues no hay problema, ya todo está bien, todo está bien. Sin embargo, eso es una actitud o una forma de manejarnos, que cuando no estamos tomando ese timón, el carro se maneja solo y va caminando solo por ahí. Y lamentablemente, eso en algún momento a futuro pues estamos prácticamente garantizando que vamos a sufrir algún tipo de crisis a futuro, si no nos enfocamos en tomar ese timón como tal. Y la idea es esa, ¿cómo logramos entonces alinear o tomar ese timón como tal y nosotros ir guiando? Porque también cuando llegan las crisis, tendemos a siempre echarle la culpa como a otra cosa. O sea, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a mi empleo, a mi empresa que no me Al entiende, gobierno siempre. al No importa cuál gobierno, sea, el Le, gobierno le siempre toca es una culpable. cuota, el que sea. el gobierno que sea, abajo el que suba, dice mi doctor. Exactamente, es como consigna de vida. Pero Ese es Ramón, el mantra, pero ese es el Ramón, mantra. ¿y si siempre he estado con un sueldo cebolla? Es decir, que cuando lo recibo lo que hago es que lloro. ¿Mm? Si siempre he Sí, estado mentalmente ahí, que nunca es suficiente, que no da para muchas cosas. Entonces, de repente eso no me permitió guardar pan para mayo. Y ujú. como no guardé pan para mayo, llegó la crisis y ya lo que estaba fastidiado lo terminó de fastidiar. Ujú. Y estoy ahí. Esa es la primera etapa que tenemos que cubrir y es algo que yo iba a comentar ahora en ese sentido de echarle la culpa siempre al gobierno, al presidente, a la empresa, a la economía. Claro que la realidad y tu situación del día de hoy, ese sueldo cebolla que tienes, es algo evidente, o sea, no podemos negarlo, que hay una parte, incluso podemos decir hasta de suerte o de tu situación, dónde naciste, tus condiciones, o sea, eso es parte de lo que las cartas que te dieron y te entregaron. Ahora, siempre debemos entender que como seres humanos somos nosotros el locus de control, le llaman mucho, ¿no? O sea, el Ujú. centro de control, o sea, donde el que puede tomar las decisiones y tomar acción soy yo. Entonces, con lo que tengo en la mano. O sea, yo no puedo quejarme con lo que tengo en la mano, lo que me entregaron, sino decir, bueno, ¿y ahora con esto qué hago? No puedo dejarme ir a la deriva. Entonces, hay un punto que es nuestra responsabilidad. Claro, van a venir crisis, van a venir problemas y no podemos evitarlo. O hay una situación que es la que tengo y no puedo evitar, pero yo debo tratar de asumir pues el control. Entonces, dicho esto, y vamos con esa primera etapa que estaba buenísimo eso que tú comentaste, Rey, de tengo este sueldo cebolla. ¿Cuáles son? Yo voy a hablar ahora de cuáles son las tres etapas que yo considero que tú debes ir cubriendo y trabajando en tu vida para lograr tomar ese timón y tomar ese control de tus finanzas. Y la primera es lograr estabilidad financiera.
Y estamos hablando aquí entonces de la eliminación de la incertidumbre hoy. Ese es el primer paso, la eliminación de la vulnerabilidad. ¿Bien? Eso es lo que estamos buscando en esta etapa. Y en esa etapa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Asegurar mi ingreso. Lo primero es asegurar mi ingreso. O sea, yo digo como atender mis cartones. ¿Bien? En mi empleo, bueno, déjame entregar valor, déjame yo buscar más responsabilidades, déjame yo comprometerme, déjame yo entender que este es mi ingreso y es lo que tengo en este momento, pues lo que tengo que atender y debe ser mi prioridad. Exacto. Es Lograr decir, no ser... deje esa queja como bandera de vida y póngase a hacer lo suyo. Sea más eficiente, sea más diligente, busque otras agregar vías. valor, como dice Ramón. Sí. Completamente. Y cuidar Sobre ese todo trabajo. A veces hay vacantes en la misma Exactamente. empresa en que estamos, hay vacantes. Sí. Es acercarse, por ejemplo, qué yo debo cubrir, qué yo debo cumplir, qué requisitos debo tener para poder moverme a esta posición. Ah, mira, deberías tener esto, aquello, e ir en pos de eso. Sí, entonces, volviendo, por ejemplo, a la analogía, al ejemplo del sueldo cebolla, es el sueldo cebolla y no me da y demás, pero es el que tengo. Exacto. Eso es lo que hay. Y si no estuviera. Mejor, exacto. Mejor tener esto Si que no estuviera. tener. Sí. Entonces, vamos a aferrarnos a ese, vamos a trabajar y entregar valor a ese. Y vamos a comenzar a planificar entonces nuestro movimiento. ¿Qué debo hacer para ir saliendo de esta situación? Pero la prioridad es mantener ese, porque si ese no lo tengo, aunque sea cebolla, tengo un gran problema. Exacto. Entonces, me enfoco en ese, busco ser responsable en mi trabajo, busco ser responsable y entregar valor en mi negocio, en mi emprendimiento. Bien, tengo que asegurar esa primera parte. Tratar entonces ya de ir escalando, de ir buscando cómo educarme, cómo entregar más valor, cómo asumir más responsabilidad en mi empleo. Ahora, si definitivamente ese empleo usted entiende que no le va a proveer lo que usted necesita, bueno, pues nos agarramos ahí, somos responsables con eso, pero vamos buscando cómo movernos. Dentro de esa etapa está el asunto también de lograr crear ese fondo de emergencia, bien, porque tengo que evitar esa vulnerabilidad. Y si quedo sin empleo, sin este suelo de cebolla, ¿qué tiempo tengo entonces de gastos básicos? Exactamente, para poder entonces tener un rejuego ahí, ese fondo de emergencia. Y tercero, en esa etapa, la reducción de deudas tóxicas o los problemas de deuda. Y hablamos de que las deudas no son malas, siempre y cuando estén sustentando algún tipo de activo o algo futuro que yo quiero, con lo cual yo voy a buscar la forma de producir más dinero o va a crear estabilidad en mi vida. Lo que yo no puedo tener son deudas de consumo, donde yo me fui de viaje, por ejemplo, y ese viaje ahora lo estoy financiando a 18 meses. Eso no tiene ningún sentido. Y eso es una deuda tóxica, porque está pues ya cubriendo un consumo, algo que ya no vuelvo a ver más nunca y que no va a producir nada. Y lo otro es tratar de ir eliminando si tengo problema de deuda. Un problema de deuda es donde yo la cantidad de cuotas que pago mensualmente, pues no me están dejando espacio ni para ahorrar y quizá estoy apretado incluso para mis gastos básicos. Entonces son las tres cosas que debemos trabajar en esta etapa. Ahora, luego que yo logré ese fondo de emergencia, tengo mi ingreso asegurado, he eliminado deudas tóxicas, puedo comenzar a trabajar entonces lo que sería la segunda etapa que yo llamo de seguridad financiera. Y esa seguridad financiera va a ser entonces, yo la defino como tener activos, tener patrimonio, tener capital, tener inversiones, como usted quiera llamar, algún tipo de ingreso pasivo por otro lado, que me cubra al menos el 50% de mis gastos básicos. Okay. Si yo gano 100 mil pesos, por decir un número redondo, y mis gastos básicos son 50 mil pesos, que yo tenga por lo menos 25 mil pesos garantizados ahí que van a llegar de ingreso pasivo. Esa sería seguridad financiera. ¿Qué busca esta etapa? Porque yo tengo que enfocarme en algún momento a ir incrementando esto y llegar a este punto. Lo que busca es crear todavía más estabilidad hoy. Bien, sobre todo eliminando también, comenzando a eliminar la incertidumbre futura. Ya no es ese fondo de emergencia, sino de que con cualquier problema que yo tenga, yo pudiera cambiar de trabajo por uno mucho de menor ingreso, pero ya tengo con esta estabilidad financiera 25 mil pesos que me llegan automáticamente, que quizá me cubren la casa, por ejemplo. Bien, entonces ya estoy mucho más tranquilo. ¿Cómo lograr o qué hacer para llegar a esta etapa? Bueno, aquí tenemos definitivamente que ahorrar e invertir, pero para crear patrimonio, para adquirir estos bienes, estos activos que van a generar dinero. Y el punto es que ahorrar y protegerlo a través de la inversión, y digo protegerlo porque ahorrar por ahorrar no sirve para nada, sino que me lo va a devaluar la economía y la inflación me lo va a ir comiendo y demás. Yo tengo que invertir para poder ganarle a eso.
pues me permite almacenar para un consumo futuro. Bien, cuando yo ahorro e invierto es para un consumo futuro, ya sea consumirlo como tal o para adquirir algo, pero también para enfrentar una eventualidad, para enfrentar una crisis, por ejemplo, para no quedar a merced entonces de lo que pase con el gobierno y demás, también para alcanzar mis metas, pero lo más importante que tienes que meter en esa mezcla, porque solamente a veces nos quedamos en eso, es que yo debo invertir para ir comprando de vuelta mi libertad, yo le llamo. ¿Y a qué yo me refiero con ir comprando mi libertad? La libertad de poder decidir, de poder hacer cosas en mi vida y tomar decisiones de vida, de negociar, por ejemplo, en ese trayecto de mi vida para poder lograr cosas y avanzar. Porque hay una frase que yo digo y es que nadie puede negociar desde una posición de vulnerabilidad. Tú no vas a poder lograr y avanzar en la vida si estás vulnerable, porque estás a merced de lo que pueda la otra persona decidir. Entonces no podemos siempre estar en nuestra vida cediendo ese control y el trayecto de mi vida a otras personas. Y la única forma de yo romper con eso es ir creando más estabilidad en mi vida a través, por ejemplo, en este caso de las inversiones. Bien. El último paso, entonces, la última etapa que yo debo entonces comenzar a trabajar después que llegue a ir, porque esto es un camino que debemos seguir avanzando, es alcanzar lo que sería entonces independencia y libertad financiera. Independencia financiera yo le llamo a ya no tener solamente activos o ingreso pasivo que me cubra el 50% de mis gastos, de gastos básicos, sino ya el 100% de mis gastos básicos. ¿Bien? El discrecional me lo busco. Esa es la meta. Exactamente. La salidita me la busco, el restaurante me lo busco, la comprita en Amazon me lo busco, pero los gastos básicos ya están cubiertos completamente. Esto te pone definitivamente en otra posición. Y dentro de esa misma etapa, pues lo ideal sería alcanzar finalmente libertad financiera, que sería tener la capacidad de reemplazar o de cubrir todo mi estilo de vida, ya todo lo que yo estoy consumiendo. La idea es que aquí mucha gente piensa que, bueno, con eso lo que yo estoy buscando es ya no trabajar más, porque yo lo que estoy es harto de trabajar, yo no quiero trabajar más. Y yo digo, no, al contrario, el punto es que tú puedas trabajar en lo que realmente te apasiona y explorar todos tus talentos y explorar todas tus pasiones. Porque al final hay una frase por ahí, no recuerdo de quién, que dice, trabajar sin necesitarlo se disfruta más. Y es lo que mucha gente a veces no entiende. Cuando yo logro llegar a una etapa de mi vida en que ya puedo dedicarme completamente a lo que yo deseo, pues definitivamente vas a encontrar incluso más bienestar en trabajar de lo que tú piensas. No va a ser sentarte en la playa con tu margarita y demás. Y que además esa vida de piña colada y que el lunes y el martes es igual que el viernes, que el sábado y el domingo, tú lo vas a disfrutar. Por una semana, por un mes. 3 semanas, sí, pero sí, ya. Pero luego tú dices, ok, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Entonces ahí comienzas, si no le buscas ocupación a ese dinero y a la cabeza, comienzas tú a estar pensando caballá. Sí, completamente. Porque todos necesitamos un propósito, todos necesitamos un porqué levantarme en la mañana. Y una ocupación, claro. Es decir, levántese cada día y póngase zapatos. Es decir, báñese, cepíllese, peínese. Vístase. Es decir, y vaya a buscar 2 panes. Exacto. Pero haga algo, se mueve y sale al pueblo, como dice. Sí, porque entonces nos volvemos en prisioneros de esa misma estabilidad que hemos luchado años por buscar. Entonces, ¿y ahora? ¿Y qué yo voy a hacer? Sí. Porque la vida tiene que vivirse con un propósito. Exacto. Definitivamente eso no crea bienestar, eso no te va a crear bienestar. Yo sigo a Jordan Peterson, este psicólogo medio controversial de Estados Unidos, y él tiene un comentario sobre esa vida de la playa y el margarita. Él dice, ese es tu propósito de vida. Eso no es un propósito de vida, eso es un póster en una agencia de viajes. Así es. Y es eso, estar vivo para vivir esta vida. Claro. Definitivamente. Dentro de esa etapa de independencia financiera y libertad financiera, ¿qué es lo que estamos buscando? Y ahí vamos con ese propósito. Yo llamo la expansión o liberación de todo tu potencial. Bien, porque muchas veces el estar, digamos, intercambiando tiempo por dinero en la vida es necesario por una etapa, por un tiempo, definitivamente, pero tú debes buscar
esto no limita, o sea, cuando estamos solamente ingresando dinero para cubrir necesidades y tenemos que ir a buscar ese dinero para las necesidades, si nos damos cuenta, estamos cambiando tiempo por dinero, tiempo que no estamos utilizando para el desarrollo de todo nuestro potencial. Hay una cantidad de potencial dentro de nosotros que no está siendo trabajado. En la medida que yo voy liberando ese espacio, bien, yo puedo entonces comenzar a trabajar todos mis talentos y todo mi potencial. Y eso es lo que te va a entregar más bienestar a ti, sentirte que estás avanzando y que estás creciendo. Ese es el propósito que deberemos buscar con nuestras finanzas. En la medida entonces que yo desarrollo todos estos talentos y me dedico a lo que me apasiona, es algo muy interesante. Yo voy a poder entregar más valor al mundo, que se va a traducir entonces en más dinero y retribución para mí. Y esa entrega de valor, cuando yo estoy entregado a mi pasión y lo que realmente me mueve como tal, eso se nota hacia el otro lado. Bien, la persona lo nota y entonces tú logras entregarle e impactar más a tu familia, a tu comunidad, y es lo que deberíamos buscar en estas etapas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr entonces esta última etapa? Bueno, continuar con la creación de patrimonio a través de las inversiones, pero muy importante, dentro de ese desarrollo de nuestros talentos y habilidades está la necesidad de educarnos en el manejo del dinero y de las inversiones. Porque hay otra frase que yo digo mucho, es que si tu ingreso y tu patrimonio crecen más rápidamente que tu capacidad de manejarlo, estás en riesgo de perderlo. Claro. Y es lo que vemos muchas veces con muchas personas, con deportistas, con artistas y demás, que el incremento rápidamente de ingreso y patrimonio sobrepasa pues su capacidad de poder manejarlo y terminan entonces lamentablemente perdiéndolo. Finalmente entender, con esto ya cierro, que en estas etapas, si nos damos cuenta, si veo la foto grande, lo que debemos buscar en nuestra vida y el apoyo de la finanza en ese arco de nuestra vida, es que en el transcurrir de la vida debemos ir transfiriendo lo que es nuestro capital humano, nuestro capital de talentos, de habilidades, de profesión, bien, irlo desarrollando, pero ir transfiriendo la entrega de valor que logro con esto a lo que sería capital financiero o capital monetario, que es lo que me va a soportar luego en la última etapa de mi vida, no solamente pensando en el retiro, que era lo que antiguamente todos pensábamos llegar, pero ya creo que es un concepto desfasado. Sí, ese es un mito ya, totalmente. Exactamente, sino para yo poder crear más bienestar en esa etapa de mi vida, pudiendo dedicarme a lo que se me antoje como tal y lograr esa libertad de desarrollar todo mi potencial y mis capacidades ¿para qué? Para lograr ese impacto entonces en mi entorno, que es lo ideal y es lo que nos va a dar más bienestar. Entonces la gente, Ramón, que escuchando te dice, sí, eso es lo que yo quiero. Poder en una etapa de mi vida decidir si hago A o B, pero voy a hacer algo. En esta época de crisis, en esta época convulsa, en esta época donde hay tantos analistas y expertos amenazando con que viene el lobo, con que viene la crisis, y esto no es nada, lo que viene, y tenemos el año entero anunciando esa crisis, y lo que viene es grave, y no se preocupen. Es decir, para toda esa gente que quiere entonces recibir de tu parte asesoría, ese acompañamiento, en qué es bueno invertir en esta época, formas de conectar contigo. A través de mi página web, yopuedoinvertir.com, hay mucho contenido ahí gratuito también. A través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, como Yo Puedo Invertir. Ahí también me pueden escribir por mensaje directo si gustan, y ahí estamos también a sus órdenes. Buenísimo. Me gusta. La importancia de tomar el timón de nuestras finanzas. Sí, hay que ponerle control a esto, y más en estas épocas. Sí. Definitivamente. Ojo, el mundo siempre ha estado fastidiado, lo está y lo estará. Es decir, pero hay mucho, hay mucho bienestar en ese remolino, aparece el bienestar. Hay mucho juego psicológico en todo esto. Sí. Mientras están diciendo, miren, tengan cuidado y va a pasar, hay otros por ahí que se están arriesgando, que están observando y están leyendo las señales reales. Así es. Porque hay mucho de especulación y recuerden que el temor es utilizado para manipular. Y cuando se está manipulando, el que manipula se beneficia. Entonces, para el que tenga oídos, que escuche. Ramón, que tengas un excelente día, amigo. Un abrazo.